La aplicación más común del diodo Zener está en la regulación de voltaje, que esto significa que va a buscar mantener fijo o por tanto un voltaje que esté variando, que este venga de alguna etapa anterior, circuito básico de regulación. Se ve encerrado en este cuadro rojo en el cual se observa un diodo Zener y un receptor limitado de corriente en vez de que no es una fuente de voltaje que representa la etapa anterior, que le entrega al regulador un voltaje que puede cambiar a la derecha. Se observa un resistor de carga RL que representa al componente o la etapa con la cual se entregará el voltaje regulado. Para el análisis tercero hay que considerar el ECLY después de que antes del voltaje quiere regular en el cual va a presentar por la fuente. Esto después el voltaje regulado que va a entregar el resistor que lo va a recibir la siguiente etapa denotado como R. Por ejemplo, vemos como en el primero que los dos fijos vemos que los elementos también tienen este símbolo. En el segundo RL variable vemos como ahora la flecha denota cambio de valor de la resistencia de carga. En el tercero la fuente variable, que es el caso que esperaríamos una mayor medida, y ahora la resistencia después del espejo. El primer caso es que ambos son fijos y pertenecen que seguir los pasos. El primero es que hay que determinar si el Zener está encendido o no, y el primer paso hay que quitarlo de la malla del circuito, entonces calcular el voltaje del circuito abierto. Bueno, como podemos ver en la imagen, si ese se elimina esta malla, pues entonces nos quedan dos resistencias en serie. Está de tal manera que este voltaje V1 que nos representa la primera indicación, que se encuentra en la paralelo con el voltaje, presionar esta recarga se puede calcular a través de un divisor de voltaje, como lo vemos en la segunda parte, donde aparece la ecuación es igual a la velocidad. Bueno, se calcula si logramos ese voltaje que aparece en la carga. Es al menos el voltaje que va a regular en el, por ejemplo, tiene un voltaje que va a regular de 10.3 volts, y cuando hacemos esta cuenta del voltaje en la tarde, al menos es un voltaje que está en el Zener encendido. Pasa en el segundo caso. Hay que sustituir el circuito equivalente y el Zener está encendido. Hay que sustituir al Zener por una fuente de voltaje. Desde ese el Zener no está encendido, debido a que el voltaje no aparecería en la resistencia de carga. Cuando este se modela, como el circuito abierto es menor el voltaje que va a regular el Zener, entonces en esta trayectoria este es el que se queda por fuera, un circuito abierto, tal manera que los cálculos de esta corriente a través del centro y por lo tanto la propia existe va a ser igual a cero. Como el caso que nos interesa es cuando él está encendido y se puede sustituir a cada figura creado como una fuente de voltaje. Eso nos permite, sabiendo que esta ahora está en paralelo, como la resistencia de carga, es decir, que el voltaje en la resistencia de carga será el voltaje del Zener. Esto no solo es la igualación de ambas cantidades, sino nos permite entender que el voltaje que pudiera aparecer en un receptor de carga, en este caso, se va a tener que ajustar al voltaje del Zener. ¿Qué otros parámetros hay que tomar en cuenta? La corriente que va a aparecer en el, vamos a marcarla con esta flecha azul dentro de la malla, y nos tomamos en cuenta que todos sabemos que la corriente de la resistencia que viene de este lado, la corriente 11 en total, se va a distribuir a través del Zener y también a través de la resistencia de carga. Lo que nos hace es resumir en la suma de estas dos corrientes que se dividieron. Es la corriente en el resistor. Resolvemos esto despejando para la corriente del Zener, pues nos va a quedar que entonces esta igualdad va a ser igual a la corriente total, que es la corriente R, la corriente en la resistencia de la carga. Ahora estos parámetros, como lo calculamos, pues quiere decir calcular de esta expresión, donde vemos pues la ley de un voltaje en la resistencia R. Es este primer resto que está acá después de la fuente sobre el valor de dicha resistencia, teniendo en cuenta que el voltaje de R es el voltaje de la fuente.
Acá en esta imagen de la izquierda vemos el voltaje que aparecería en este punto. Dijéramos es el voltaje Zener, sí, pero también lo podemos denotar como el voltaje de una resistencia de café. Dividido sobre el voltaje de la resistencia, automáticamente se podría calcular, y R se calcula de la corriente en la resistencia de carga, como la ley de Hunt, dividiendo el voltaje debe aparecer en la resistencia de carga sobre la resistencia de carga, pero este voltaje de la resistencia de carga es de acuerdo, esta ecuación va a ser el voltaje que aparece entre las terminales de los diodos, en el que el parámetro final que hay que tener en cuenta es la potencia, que disipa, como sabemos, es el múltiplo del voltaje por la corriente, pero a través de este componente vamos a ver un ejemplo muy rápido. Dice el inciso, para la red del 12 de la figura siguiente determina el voltaje en la resistencia de carga, en la resistencia de la corriente encender y la corriente que disipa este componente. Vemos una malla que aparece una fuente de 16 volts, un resto de reducción, el centro va a regular 10 modos, la potencia que vale de 30.000 watts. Recuerda que esté encendido y la resistencia que ponen es de 1.2. El primer paso es de que seguimos anteriormente, primero saber si está encendido, aplicar la regla del divisor de voltaje. Bueno, ya habíamos visto estas cantidades en cuestión a la anterior. En la lámina anterior sustituimos y vemos que el voltaje es el voltaje que se obtiene de haber eliminado acá en la imagen de derecha, y sustituyendo el Zener pues va a ser igual a 8.7 volts. Esto inmediatamente nos dice que no es el voltaje mínimo que se requiere, pues el regula 10 volts. Haga el punto número 2, hay que sustituir y resolver para las cantidades desconocidas. Entonces, con esa condición de que el voltaje del Zener no es suficiente, pues se sustituye dentro del circuito por un circuito abierto, de tal manera que, como lo menciona la flecha, ahora ven cómo no aparece el Zener y pues naturalmente no circulará corriente a través de él. El voltaje en la resistencia de carga pues serán esos 8.73 volts, porque el Zener ya no está participando. El voltaje en la resistencia pues se calcula como la fuente menos esos 8.73 nos da 7.27 volts, y ven, la corriente del Zener y la potencia del Zener pues nos va a dar 0 amperes, 0 watts, porque el Zener pues no está encendido. Vamos a ver el inciso B, dice repite la parte A, pero ahora lo que se cambia es la resistencia de carga y se pone una de 3 kiloohms. Primero hay que ver si el Zener está encendido o no. Después de hacer estas sustituciones, vemos que ahora el voltaje que aparecería en B, o sea, en estas terminales, es de 12 volts. Dice acá entonces ahora en el segundo paso, sustituir el circuito equivalente y resolver para la cantidad desconocida. Ya sabemos que el Zener con 12 volts está encendido, que va a regular 10 volts es otra cosa, por lo tanto lo sustituimos como una fuente de voltaje. Regresamos al circuito y vemos como ahora, aunque en el cálculo hayamos dicho que eran 12 volts los que aparecen acá, al encenderse el Zener inmediatamente los baja a 10 volts, porque eso es lo que va a regular. Y ahora vemos las cuentas, ¿no? El voltaje de la resistencia de carga es igual al voltaje del Zener, que son esos 10 volts. El voltaje en la resistencia son la diferencia de ambos voltajes. En la resistencia habrá 6 volts. La corriente en la resistencia de carga es el voltaje en la resistencia de carga sobre la resistencia de carga, que es 10 volts, porque volvemos a lo mismo, es el voltaje en el Zener dividido sobre el valor de la resistencia, nos da un valor de 3.3 miliamperes. La corriente en la resistencia son 6 miliamperes y la corriente en el Zener se calcula ya teniendo IR y L, y pues da 6 miliamperes menos 3.3 miliamperes da 2.67 miliamperes, lo que nos permite encontrar todas las variables que nos pidieron en el ejercicio. Y finalmente, la potencia disipada por el Zener son 10 volts que está regulando y los 2.67 miliamperes, lo que da una potencia de 26.7 miliwatts y que está cercana, pero que no está en el límite de la potencia máxima que disipa el Zener, que son 30 miliwatts. ¿Qué pasa en el segundo caso? Cuando se tiene una fuente de voltaje fija, como la vemos acá a la izquierda, una resistencia de carga variable. En este caso hay que determinar el rango de valores de resistencias que permitirán que el Zener esté encendido. Es importante recordar que para este ejemplo la fuente BI y la resistencia R determinan la corriente que va a circular a través de todo el circuito, de tal forma que en este nodo esa corriente se va a distribuir hacia el Zener y hacia la resistencia de carga,
¿De qué va a depender el nivel que se entreguen? Pues del valor que tenga la resistencia. Si ese valor es muy pequeño, entonces la corriente que va a atravesar sus terminales es grande, y eso va a hacer que la corriente que vaya hacia el Zener sea pequeña. Pero si esa resistencia de carga se incrementa, entonces la corriente que circula a través de esos terminales se va a hacer muy pequeña, y entonces la corriente en su mayoría se va a ir hacia las terminales del Zener. Ya sabiendo esto, cuando tengamos la resistencia de carga mínima que activará al Zener y que es necesaria para que éste pueda regular, sabremos que está relacionada directamente con la corriente que atraviesa sus terminales, la resistencia de carga, esa corriente máxima, y que también pues arriba de ese valor prácticamente no habría límite. Sin embargo, se tiene que especificar una resistencia de carga máxima que estará relacionada con una corriente de carga mínima, porque en esa condición en la que hay una circulación de corriente a la carga que sea muy pequeñita, como ya lo hemos dicho, la demás corriente se va a ir hacia el Zener, y el Zener tampoco es un componente que pueda manejar de manera indiscriminada la corriente, tiene límites. ¿Cuál es ese límite? La corriente del Zener máximo. Recordando que cuando el voltaje Zener es igual al voltaje de la resistencia de carga, pues automáticamente el Zener está encendido. Si hacemos uso del divisor de voltaje, pues se define de esta manera. Y pues ahora acotamos con esta notación en la que establecemos la resistencia de carga mínima, y pues definitivamente hacemos el despeje de la fórmula que está acá arriba, tomando en cuenta el voltaje Zener, y nos queda de esta manera. Pero, insistimos, una resistencia de carga mínima implica una corriente a través de la resistencia de carga máxima, que como sabemos se calcula como el voltaje en la resistencia de carga sobre la resistencia de carga. Pero sabiendo que el Zener ya está activado, ese voltaje se convierte en el voltaje Zener, y la resistencia de carga se tiene que denotar como la resistencia de carga mínima que hará circular la corriente de carga máxima a través de RL. Por otro lado, ahora debemos de calcular la resistencia de carga máxima, que como consecuencia lleva una corriente a través de la carga mínima. En este caso, el voltaje en la resistencia y la corriente en la resistencia serán fijos. Ya sabemos que R, o el voltaje en la resistencia, es el voltaje de la fuente menos el voltaje en el Zener, y que la corriente en la resistencia, pues por la ley de Ohm, se define como lo vemos. De tal manera que si mostramos la corriente en el Zener, es la corriente en la resistencia, que es la corriente total, menos la corriente en la resistencia de carga. Pero hay que considerar que esta corriente en la resistencia de carga mínima, que es la que estamos buscando, está condicionada por la corriente del Zener máximo. Entonces es necesario cambiar la notación. Finalmente, la resistencia de carga máxima estará condicionada por el voltaje Zener y por la resistencia de carga mínima que se acaba de calcular, y que es dependiente de la corriente del Zener máximo. Veamos el ejemplo. Dice: para la red de la figura siguiente, determine el rango de la resistencia de carga y de la corriente, que también va a través de la carga, que permiten que el voltaje en esa resistencia se mantenga regulado en 10 volts. ¿Por quién? Pues por el Zener. Además hay que determinar el valor nominal máximo de potencia que disipa el diodo. Vemos el circuito es una fuente fija, porque ese es el caso que tenemos. Una resistencia de carga variable que vamos a determinar el rango, una resistencia de 1 kilo, una resistencia R. Vemos que el Zener regula a 10 volts y que la corriente máxima que puede disipar es de 32 miliamperes. Y nuevamente vemos cómo esta IR en este nodo se distribuye a IZ y a IL. Y por lo tanto obtenemos que la corriente a través de la resistencia de carga mínima va a ser de 8 miliamperes. Ahora calculamos la resistencia de carga máxima, que está nuevamente limitada por la corriente máxima que disipa el Zener, que viene en esta ecuación. Hacemos la sustitución de esos 10 volts que regula el Zener sobre los 8 miliamperes que obtuvimos acá, y vemos cómo esa resistencia de carga vale 1.25 kilo ohms o 1250 ohms. En los dos gráficos de acá abajo vemos cómo el intervalo de las resistencias
resistencias que permiten que el Zener esté regulando va de los 250 a los 1250 ohms. Y por eso vemos que acá en el eje de las Y aparecen los 10 volts regulados que dará el Zener. Si ahora eso lo trasladamos a los niveles de corriente, igual para los 10 volts, es decir, mientras el Zener pueda estar haciendo su función, va de los 8 mA, que es la corriente a través de la resistencia de carga mínima, hasta los 40 mA, que es esa corriente cuando prácticamente se tiene el valor más pequeño de la resistencia, es cuando el nivel de corriente es el más alto. La potencia máxima que disipa el Zener pues es un producto del voltaje y la corriente a través de este componente, son los 10 volts que regula por la corriente máxima que disipa el Zener, que es de 32 mA y que bueno, encontramos que es de 320 miliwatts. El tercer caso probablemente sea el más común, cuando ahora hay una fuente de voltaje variable y una resistencia fija. ¿Por qué decimos que es el más común? Porque si se quiere en una resistencia de carga un voltaje fijo y se está ocupando una etapa en la que aparece un Zener como regulador, pues es natural entenderse que lo que se le está entregando al Zener es un voltaje variable. Bueno, entonces hay que encontrar, como vemos del lado derecho, un voltaje de la fuente mínimo y máximo. Hay que aclarar también que ese voltaje de entrada debe de ser el mínimo para poder activar el Zener. Y bueno, si regresamos a la ecuación que hemos estado usando, en la que el voltaje de carga, usando el divisor de voltaje, se calcula de la siguiente manera, y que lo igualamos al voltaje Zener porque pues necesariamente lo tenemos que tener activado. Y si ahora resolvemos para ese voltaje de entrada y lo denotamos como mínimo, podremos definir la ecuación en términos del voltaje del Zener. El voltaje de entrada, como sabemos, pues de manera general pues se va a distribuir entre el resistor R y obviamente el voltaje que aparece en el Zener, esto cuando ya se está regulando. Pero si ahora aclaramos que es el voltaje de entrada máximo que podemos tener de la fuente, que también no puede aplicarse un voltaje de manera indiscriminada, pues está condicionado ese voltaje de entrada máximo directamente por el voltaje que va a aparecer en la resistencia, el más grande. Ahora, ese voltaje en la resistencia máximo, si lo desglosamos como en la forma que vemos acá abajo, pues está controlado o condicionado por la corriente máxima que va a circular a través del resistor. Pero si recordamos, esa corriente a través del resistor máxima definitivamente también está condicionada por la corriente máxima que pueda circular a través del Zener. Esto quiere decir que no podemos incrementar o hacer el cálculo para la corriente en la resistencia pues de una manera ilimitada, porque en el caso en el que la corriente a través de la carga sea pues relativamente un valor bajo, pues la corriente a través del Zener tampoco puede ser de manera ilimitada. Terminamos con este ejemplo. Dice determinar el intervalo de valores de la fuente que permitirá mantener encendido el diodo Zener, pero no solamente encendido, sino que no lo dañe, es decir, que ese voltaje en la resistencia de carga, esa corriente en la resistencia, no provoca que el Zener disipe más corriente de la que lo puede hacer. Vemos la fuente fija, que es BI, un resistor ahora de 220 ohms. El Zener regula a 20 volts y permite una corriente máxima de 60 mA a través de sus terminales. Y ahora la propuesta es que el resistor de carga, que es fijo, es de 1200 ohms. Resolvemos para el voltaje de entrada mínimo con los valores que tenemos y encontramos que al menos debe de haber 23.67 volts en la fuente para que el Zener pueda regular los 20 volts. La corriente en la resistencia de carga se calcula utilizando la ley de Ohm y encontramos que es un valor de 16.67 mA, que es un valor fijo. Pero la corriente total, que es la corriente en la resistencia y que en este caso es la máxima, si hacemos la cuenta, es de 76.67 miliamperes. Ahora, si se calcula el voltaje de entrada que se podrá usar para este circuito y en el que no se dañará el Zener, pues empezamos a sustituir los valores que ahora ya hemos calculado también previamente
y podemos ver que el voltaje de entrada más grande que podemos poner para este circuito y que el Zener pueda regular a 20 volts es de 36.87 volts. Aquí en esta gráfica de arriba vemos ese rango de 23.67 a 36.87 que permite la regulación a 20 volts del Zener. Y bueno, el ejemplo que pudiera ser útil para entender este circuito, que es una señal como la que se obtiene de una etapa de filtración en la que hay variaciones de voltaje y que bueno, entrando a la etapa de regulación con un Zener nos permitiría tener un voltaje pico constante en la carga de 20 volts. Esto ha sido todo por este video, espero les haya sido útil y pues nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Nos vemos. Pues empezamos a sustituir los valores que habíamos formulado también previamente y podemos ver que el voltaje de entrada más grande que podemos poner para este circuito y que pueda regular los 20 volts es de 36.87 volts. Y aquí está la gráfica, arriba vemos el rango de 23 entre 36.87 que permite la regulación del Zener. Y bueno, el ejemplo que podría ser útil para entender este circuito, que es una señal como la que se tiene una etapa de filtración en la que hay variaciones de voltaje, y bueno, entrando a la etapa de regulación tenemos que permitir que un voltaje pico constante en la carga de 20. Ha sido todo por este video, espero les haya sido útil y pues nos estamos viendo en la siguiente ocasión. Nos vemos.